Hola, bienvenidos al canal Enoico, vuestro canal para el conocimiento del griego clásico y la cultura clásica. Bien, en este vídeo vamos a corregir las prácticas 1 y 2 correspondientes al tema 12.9. Lo he puesto aquí siguiendo la página web. Y si no, pues son ejercicios relacionados con los verbos contractos y también un texto en el que empezamos ya con los autores clásicos. Concretamente, aquí vemos, la práctica consiste, para los que queréis hacerla, en conjugar el pretérito imperfecto y el aoristo de indicativo de la voz activa de tres verbos contractos: verbo boao, atigeo y gimnoo. Entonces, el primero, el verbo boao. Al ser el pretérito imperfecto y el aoristo, como podéis comprobar aquí, primero empezamos con el aumento. Y es un verbo contracto en alfa, entonces es como timao. Por lo tanto, el pretérito imperfecto, el aumento es épsilon, lo mismo que en el aoristo de indicativo, y en el pretérito imperfecto, que corresponde al tema de presente, es donde realmente vemos las contracciones. Entonces es eboon, eboas, eboa, eboomen, eboate, eboon. Cuidado con la omicron, que forma parte de la raíz. Con la omicron no se hace contracción porque el lexema llega hasta bo. Hay veces que esto nos confunde, pero es importante tenerlo en cuenta. El aoristo de indicativo, recordar la alfa alarga en eta, como vemos aquí, y por eso tenemos bo, sa. Y luego ya las terminaciones que corresponden como el verbo lío, sa, se, entonces eboesa, eboesas, etc. Seguimos. El verbo atigeo. El verbo atigeo empieza por vocal, por lo tanto su aumento consiste en alargar la vocal. Alfa larga en eta. Por eso tenemos, no es que se añada, sino que es la misma vocal alargada. Cuidado con esto, que hay veces que hay confusión. Entonces, etijun, etigeis, etigei, etijumen, etigeite, etijun. Y en el aoristo ocurre lo mismo que en los verbos en alfa. Épsilon alarga en eta y ya las terminaciones sa, se. Esta eta es la alfa alargada. Y esta eta corresponde al aumento. Y ya el verbo gimnoo es un verbo contracto en omicron, como de lo. Por lo tanto, su pretérito imperfecto es egimnun, egimnus, egimnu, egimnumen, egimnute, egimnun. El aumento del epsilon, porque empieza por consonante. Remito al vídeo en el que explico los verbos contractos, a los vídeos, que he dedicado varios vídeos a entender por qué se les llama contractos y por qué, aunque el resultado es distinto, en realidad su conjugación es totalmente regular. Y el aoristo del verbo gimnoo, pues la omicron alarga en omega y ya aquí, epsilon. La terminación es como el aoristo del verbo lío. Egimnosa, egimnosas, egimnose, egimnosamen, egimnosate, egimnosan. Bien, pongo ahora la práctica número 2. Bien, la segunda práctica es un texto ya de Jenofonte, que bueno, para los que habéis seguido los vídeos y vais asimilando poco a poco la gramática, pues no es difícil de traducir. El vocabulario, bueno, lo podéis encontrar en cualquier diccionario o también, bueno, yo pues lo he puesto en la página web. Y así nos vamos familiarizando también con la estructura del griego. Entonces, Alquibíades, que es aquí el protagonista, es el sujeto de la oración principal. Y fijaros, os digo que el verbo de la oración principal es katepleusen. Todo lo que tenemos anteriormente es subordinada o modificadores del nombre. Bien, Alquibíades, ¿qué tenemos intercalado? Epei enikese tus polemius. Es una oración temporal. Después, ¿qué?
Bien, y entonces aquí encontramos un verbo contracto. En el diccionario, entonces, fijaros, los verbos hay que saberlos buscar. Si tenemos se, ya nos tiene que hacer sospechar que es un aoristo de indicativo, y eso es lo que es tercera persona del singular del aoristo de indicativo de la voz activa. Los verbos no los encontramos con aumentos, excepto que sean formas especiales. El verbo es nikao, entonces es como timao, tercera persona del singular del presente, perdón, del aoristo de indicativo voz activa. Complemento directo, tus polemius, acusativo plural masculino. Entonces, después de que Eníquese venció tus polemius a los enemigos y sigue, todavía no tenemos la acción principal, es decir, el verbo principal. ¿Qué nos encontramos? Un participio, no he explicado, algunos lo sabréis, los que sabéis, es participio. Su forma es voz media, pero su significado es activo porque es de los verbos media tantum, es decir, que solamente tienen voz media. Lo iremos explicando. Significa queriendo. Y de este participio depende todo lo demás. Depende un complemento circunstancial, depende un infinitivo y un adverbio. O sea, queriendo, ¿qué es lo que quería? Apoplein. Otro verbo contracto. El verbo es apopleo. Es verdad que tiene su aoristo es distinto, pero en presente lo encontráis así, apopleo. Emprender la navegación. Entonces, queriendo que el infinitivo, emprender la navegación, ¿con quién? Con los soldados, meta, preposición de genitivo, ton estratioton, genitivo plural masculino, con los soldados, hoy casi, a casa. Es decir, queriendo emprender la navegación con los soldados, con sus soldados a casa, sigue con otro participio, es decir, nos añade más información antes de llegar al verbo. Ejon, participio de presente del verbo ejo, ya lo hemos visto. Su forma es ejon, ejusa, ejon. Fijaos, los participios, tanto bulómenos como ejon, están concordando con el sujeto al que se refieren, al que modifican. Desde Samos, ejon, teniendo el qué, 100 talentos, el talento es una moneda, 100 talentos, bueno, más de una moneda también es peso. Y ahora sí, catepleusen. Cuidado, el verbo es catapleo. Entonces aquí vemos ese aoristo, tercera persona del singular del aoristo de indicativo, y el aumento en los verbos compuestos de preposición va entre la preposición y el verbo. Cae la vocal de la preposición. Entonces, navegó, ¿a dónde? Al Pireo, y un dativo plural femenino, eicosí es un numeral con 20 naves. Entonces, todo quedaría así, en una traducción literal. Alcibiades, después de que venció a los enemigos, queriendo emprender la navegación a casa con sus soldados, desde el Pireo, teniendo simplemente con 100 talentos, navegó hacia el Pireo, hacia eis indica hacia dentro de Nausin Eikose, con 20 naves. Bien, ya veis que poco a poco vamos a ir siendo capaces, este es un texto, un fragmento de las Helénicas de Jenofonte, historiador en griego, en el que nos cuenta allí donde Tucídides dejó la historia porque murió, Jenofonte la retomará la historia a partir de la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil y muchas gracias y hasta el siguiente.